Año nació Jesús. Cuando Jesús vino al mundo nadie lo estaba esperando. A pesar de que su nacimiento había sido anunciado durante los siglos por los profetas y anhelado ansiosamente por el pueblo. Y los dirigentes de Israel ni siquiera trascendió la noticia como para quedarse registrada. El Imperio Romano, y este era quien imponía las estructuras y normas de vida corriente, seguían el mismo cálculo empleado por Roma en toda el área de influencia de su gobierno. El sistema consistía en contar los años a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Ese era considerado el primer año, y de ahí en adelante se sumaban los siguientes. Como difícilmente recordaban en el imperio acontecimientos anteriores a aquella lejana fundación, no había mayores dificultades. Se les había pasado, pero con el correr de los siglos, muchos cristianos empezaron a pensar que la fundación de la ciudad de Roma, que había sido pagada durante los 1000 primeros años de su existencia, no era el hito más adecuado para contar los años. La idea se impuso con más fuerza cuando 450 años después de Cristo el Imperio Romano se desmoronó ante los embastes de los pueblos bárbaros. Ya no quedaba nada que ligara a los cristianos con él, ni razón alguna para seguir considerándolo como el centro histórico de sus vidas. Había que crear un nuevo calendario que tuviera como eje a la persona de Jesucristo, exiguo, que era el gigante de Roma. Tenía por sobrenombre el exiguo, que significa pequeño minúsculo, por lo que se ha supuesto que era de baja estatura. Pero parece más bien el mismo quiso llevar ese apodo por humildad. Era uno de los hombres más eruditos de su época, brillante, teólogo y gran conocedor de la historia de la iglesia y de las cronologías. Por aquel tiempo había compuesto una célebre colección de decretos de los papas y de decisiones con los concilios basiliosos, calendarios propios. El Papa Juan I entonces les cargó la colosal empresa de calcular la fecha de nacimiento de Cristo. Unos 25 antes tenían la respuesta en el año 15 del gobierno de Tiberio César. Cuando Cristo llegó al centro conformando largas tablas de fechas y cronologías, Dionisio dedujo el año después de cada número. Dionisio añadió las siglas después de Cristo, es decir, después de Cristo, a los años anteriores al nacimiento. En cambio, los etiquetó AC, es decir, antes de Cristo. En este nuevo calendario la fundación de Roma ya no figuraba más en el primer año, sino el 753 antes. Y Dionisio, que se encontraba viviendo por entonces en el año 1287 del calendario romano, se dio con que vivía en el 533 de la nueva era cristiana. La idea del nuevo calendario tuvo un éxito extraordinario e inmediatamente comenzó a ser aplicada en Roma. La gloria de Dionisio destelló en cada rincón del mundo antiguo, y cuando falleció 14 años más tarde se había podido anotar con orgullo en su obituario que había muerto en el año 540 de la era inventada por él. El imprevismo. Sin embargo, sabemos por los historiadores modernos que aquella alegría está hoy empañada. Dionisio se había equivocado. En efecto, el Evangelio de Mateo aporta el dato. No considerado por Dionisio de Jesús vino al mundo en tiempos del rey Herodes. Por lo tanto, Jesús debió haber nacido por lo menos 4 años antes de lo fijado por Dionisio. Pero ¿cuánto antes de la muerte de Hebreos había nacido? Si el acontecimiento de los magos de Oriente, relatado en Mateo 2, es sustancialmente histórico, podemos deducir que cuando estos llegaron a encontrar a Herodes sano y todavía en Jerusalén, en cambio se hace que un viejo monarca, cuando sintió que su salud se agravaba, atormentado por la enfermedad, se hizo trasladar a Jericó y luego a los temas de Carolie para aplicar unos baños curativos. La exactitud deseada. Si suponemos que fue histórico el asesinato de niños inocentes ordenado
Después de calcular la fecha de nacimiento de Jesús, Herodes ordenó matar a todos los niños de 2 para abajo. Aunque el rey haya alargado el tiempo a fin de que no se le escapara la presa, se puede razonablemente pasar que en ese entonces Jesús ya tenía entre 1 año y 1 año y medio, el año perdido y hallado. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre la venida de los magos y la enfermedad de Jesús? Tenía unos 30 años. De agregar algún año, debería haber dicho que Jesús tenía unos 40 años. Algunos estudios quieren llegar por otro camino a fijar la fecha de nacimiento de Jesús, es decir, mediante el censo mencionado por Lucas que realizó Quirino y que motivó el viaje de José y María a Belén por una era cristiana 2. Salvador. Para ello proponen agregar a los 7 años que volvió Dionisio en los cálculos de sus papeles. De esta manera, en vez hallamos ahora el año de 1997, estaríamos en el 2004. La propuesta, aunque atrayentemente en su intención era implacable, en efecto a todos los acontecimientos históricos lo tenemos ya fechados con estos 7 años de fraude. Dionisio, recordar perpetuamente que en la venida de Cristo al mundo la historia ha quedado partida en 2, que no es lo mismo el mundo antes de él que después de él, que él es el eje del tiempo en torno al cual giró todo acontecimiento humano. Existe el año 2000, también elevado por toda la sociedad medieval, un rumor de catástrofe y de desastres cósmicos que se extendió como un fuego espantando a la gente y transformando la vida de millones de personas. Para 19 millones de judíos estamos en el año 5758, para 800 millones de musulmanes acabamos de ingresar al año 1418. Por su parte, millones de devotos de ciertos credos de la India sostienen que estamos en el año 2055 y los chinos confucianistas viven en el año 2548. Ni para los cristianos es simplemente un acuerdo convencional para poner a Cristo en el centro de nuestra historia. Por eso es absurdo pensar que se acerca en la fecha próxima alguna desgracia calendárica. Gracias a Dionisio, Cristo reina en nuestros almanaques, aunque no seamos conscientes. Toda fecha que escribimos al encabezar una carta, hacer un recibo, firmar un acta, llenar un cheque, nos recuerda su venida a este mundo. Es el centro de nuestra historia. Debemos, en consecuencia, vivir de tal manera que también en nuestro obrar cotidiano sea Él el centro de nuestra vida. ¿Quiénes fueron las abuelas de Jesús? Conocer las abuelas no siempre es importante para comprender a una persona ni para entender su característica. Tampoco puede decirse que al conocer a las abuelas de alguien ayuda a entender su misión y su tarea. Pero en el caso de Jesús, no. No tuvo unas abuelas, es decir, unas antepasadas tan particulares que al conocerla empezamos a entender mejor su persona, su misión y su grandeza de Hijo de Dios. Con una larga lista de nombres llamada genealogía de todos los antepasados de Jesús, porque en medio de esta cadena de 42 nombres masculinos, la presencia de 4 lejanas mujeres, las únicas 4 antepasadas de Jesús que no se nombran, proyectan uno de los mensajes más emotivos del Nuevo Testamento. La importancia de tener abuelos, por ejemplo. Si alguien querría ser sacerdote, debería mostrar su línea genealógica descendente directamente del sacerdote. Aarón, hermano de Moisés. Si alguien tiene la pretensión de ser rey, debería probar que pertenecería a la familia del rey David. Cuando alguno quería casarse, debía documentar la pureza racial de su futura esposa por lo menos de 5 generaciones. 3 etapas de la vida. San Mateo, que escribe sus evangelios para los judíos, quiere presentar a Jesús como el Mesías esperado y por eso piensa que lo mejor es comenzar con una genealogía. Un primer grupo que va desde Abraham hasta el rey David. Un segundo grupo desde David hasta el destierro del pueblo en Babilonia. Y un tercer grupo de nombres desde el destierro hasta la llegada de Jesucristo. El Mesías escondido.
Mateo utiliza un segundo juego de números en su genealogía. David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro, 14 generaciones. Desde el destierro hasta Cristo, 14 generaciones. Esto no es posible. Mateo debió suprimir varios nombres para obtener esa cifra, entre Fares y Naasón, por ejemplo. No puede haber solo 3 personas que cubrir los 430 años que según en el libro de Éxodo duró la esclavitud de Egipto. Los montes ese, ¿por qué razón utilizan? Pues artificialmente el número 14. Para entenderlo hay que explicar una característica de la lengua hebrea que ya hemos contado en el primer tema de este volumen. Mientras en castellano escribimos los números con ciertos signos y las letras con otros diferentes, en hebreo se emplean las mismas letras para escribir los números. No apto para mujeres. Pero lo realmente asombroso de esta genealogía es que Mateo incluyó el nombre de 4 mujeres. Ellas son Tamar, la increstuosa, Rahab, la prostituta, Ruth, la excomulgada, y Betsabé, la adúltera. Jesús dice en el Evangelio que fue ante una verdadera muchedumbre, compuesta por unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En listas genealógicas de la Biblia no suelen aparecer las mujeres, y si indagamos quiénes fueron estas mujeres, su aparición nos dejan aún más estupefactos. Los parientes pobres. Estas son las únicas 4 abuelas de Jesús que comparecen en su genealogía. Una genealogía era para los antiguos su motivo de orgullo, la razón de su honra y renombre. Aquí en cambio semejantes mujeres no son sino causa de vergüenza. Con la genealogía uno demostraba provenir de personajes importantes y famosos del pasado. Aquí se muestra que Jesús proviene también de la miseria humana, de lo peor de Israel, de lo más bajo y ruin. Por la genealogía es comprendida la grandeza de una persona, su pasado ilustre, su abolengo, Jesús. Es como si entrara quisiera dejar cuál fue la ambición de Jesús y su programa de vida. El Evangelio quiso mostrar que Jesús no se avergonzó jamás de sus parientes ni encontrar entre su familia a grandes pecadores, y que Mateo se encargó de registrar su genealogía para siempre. ¿Qué lengua hablaba Jesús? Una falsa creencia. Mucha gente cree que la lengua materna de Jesús era el hebreo, por el que visita actualmente Israel, el país de Jesús, y abre algunos de sus diarios, lee los carteles en las calles o escucha en sus emisoras de radio. Se encontrarán con el hebreo. Cuando Jesús nació, el hebreo hacía mucho tiempo que había desaparecido como la lengua viva y cotidiana. El hebreo que se habla hoy en Israel es una lengua moderna. Los orígenes del hebreo. Curiosamente, Abraham, el primer hebreo y el padre del pueblo hebreo, no hablaba hebreo. Al arribar a Canaán con su clan, encontró que los cananeos, sus primitivos habitantes, hablaban una lengua más evolucionada, más precisa y mejor construida que la de ellos, y poco a poco sus descendientes fueron asimilando estas lenguas cananeas. Es la lengua en la que se puso por escrito la ley de Moisés, en la que cantaba. Desde los 46 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, 39 están escritos en hebreo. Este se mantuvo como la lengua viva en Israel hasta el año 587 antes. El final del hebreo. Para el año 587 a.C., el pueblo hebreo sufrió una terrible catástrofe. Jerusalén incendió el templo construido por Salomón y se llevó desterrada a gran parte de la población. Allá en Babilonia, el pueblo hebreo suspiraba por su amada patria. Los inmigrantes, a pesar de ser una minoría, se establecieron en la capital, Jerusalén, y desde allí fueron quienes en realidad determinaron el desarrollo del país. Por ello, en el transcurso del tiempo, el arameo fue cobrando importancia, el hebreo se fue eclipsando lentamente. Primero en Jerusalén, después entre los judíos de las aldías y pueblos vecinos, y finalmente en todo el país. La lengua de la sinagoga. No obstante, el trufio de arameneo
Como la lengua popular, el viejo idioma nacional no desapareció del todo. Aunque ya no era hablado, perduró como lengua escrita con el correr de muchos años. Desapareció esta la escritura y quedó únicamente como lengua litúrgica, por eso a considerarse lengua sagrada, la primera lengua de Jesús. Cuando nació Jesús, pues la lengua corriente de Israel era el arameneo. Y fue el arameneo lo que aprendió a hablar de sus labios de su mamá María. Jesús la primera es que empleó Jesús para resucitar a la hija de Jairo. Luego de salir a todos los familiares que lloraban en la habitación de la muchacha muerta, lo tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que en arameneo significaba muchacha, levántate. El comienzo de Salmo 21, que si bien expresa dolor y duda de Dios, termina con un gran acto de esperanza. Palabras reveladoras. Además de estas 4 citas, los evangelios consideran otras palabras que confirman que el arameneo era el idioma hablado en la época de Jesús. Por último, el evangelio conserva algunas expresiones arameneas empleadas por los primeros cristianos como Hosana, que literalmente significa salvamos tu ruego, pero que en la época de Jesús ya había pasado a ser un simple grito de exclamación equivalente a nuestro viva. El dialecto de la tradición. Ahora bien, el arameneo, como toda lengua, se iba deformando y adaptando según las distintas regiones donde se lo hablaba. Y en la Palestina de Jesús habían aparecido 2 formas diferentes de hablar el arameneo, la de Galilea y la de Judea. En Galilea, por la fuerte influencia extranjera, la gente hablaba con una pronunciación que difería notablemente de la de Judea. Así que se entiende que cuando a Jesús lo estaban juzgando en la casa del sumo sacerdote Caifás, los que estaban allí presentes le dijeron a Pedro, ¿seguro que tú también eres uno de ellos? Hasta tu acento te delata. Pedro juró que no lo conocía. La segunda lengua de Jesús. Un día Jesús entró a la sinagoga de Nazaret, como todos los sábados, y lo invitaron a pasar al frente y a hacer la lectura. Cuando le acercaron el libro del profeta Isaías, que estaba escrito en hebreo, él lo leyó sin dificultad, lo cual demuestra que Jesús entendía también el hebreo. Jesús es llamado en los evangelios comúnmente Rab, es decir, maestro, tanto por sus discípulos como por la gente del pueblo y hasta los propios rabinos de la época. Esto nos hace suponer que Jesús lo hacía frecuentemente. La tercera lengua de Jesús. Pero había una tercera lengua que se hablaba en Palestina en tiempos de Jesús. El griego, el que enseña el griego a su hijo, decían, es tan maldito como aquel que come cerdo. En tiempos de Jesús, el griego era conocido por las autoridades romanas, así como por la gente del comercio y los negocios internacionales. En Galilea, limitada por territorios de la lengua griega, que siempre fueron una región de población mixta y con rutas internacionales de comunicación. El riesgo debido de estar bastante difundido no resultaba improbable, pues que Jesús haya aprendido ese mínimo de griego que se puede asimilar al estar en contacto frecuente con la gente que lo hablaba. ¿Sabía escribir Jesús? Para nosotros, una pregunta que sabe leer, sabe también escribir. Ya ambas funciones van normalmente unidas. No era así en la antigüedad. Para escribir era necesario aprender una técnica especial costosa. Hacía falta comprar papiros, pergaminos o tablillas enceradas, además de los tinteros y las plumas, lo cual no estaba al alcance de cualquiera. Probablemente en su infancia Jesús aprendió no solo a leer, sino también a escribir en la sinagoga de su pueblo. En efecto, al menos una vez en el Evangelio de Juan lo vemos escribiendo. Fue cuando le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. No se nos dice que escribía Jesús,
Pero muchos estudiosos han supuesto que eran las palabras de Éxodo 23,7. Aléjate de toda mentira y no hagas morir al inocente y al justo. El verdadero idioma de Jesús. Podemos concluir pues que Jesús hablaba el arameneo como lengua materna, comprendía y leía también el hebreo clásico, la lengua de las Sagradas Escrituras, y podría traducirlo al arameneo. Conocía y hablaba, además, el griego, al menos lo necesario para los frecuentes contactos que tenía con los judíos que venían del extranjero o con personas de origen griego. Pero Jesús hablaba y enseñaba a hablar, sobre todo el lenguaje del amor. El único capaz de comunicarnos y hacemos entender con la gente de todas las lenguas, todas las culturas y de todo el mundo. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? El retrato de un traidor Judea, es decir, del sur, en donde procedían él y su familia, era pues el único entre los 12 propietarios judíos y no Galileo. La figura de este personaje trágico en la historia de la humanidad aparece muy poco en el Nuevo Testamento y solo a propósito de su crimen y su desgracia. En cambio, la traición posterior se ha ensañado con él y lo ha condenado a ser perpetuamente signo de vergüenza y ludibrio. A lo largo de toda la historia del cristianismo, los hombres han querido penetrar en la mente de Judas para descubrir por qué traicionó a Jesús, pero nunca han hallado una respuesta satisfactoria. Lo eligió para que estuviera con él. El Evangelio dice claramente que para que eligió Jesús a Judas, lo eligió así como a los demás apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Al contrario, sus cualidades de afecto y fidelidad a Jesús y de interés por sus colegas eran tales que lo habían nombrado tesorero del grupo. Pensar que Judas fue un indudable traidor desde el principio es un error disparatado. ¿Qué fue entonces lo que llevó a este discípulo a entregar a Jesús en las manos de los enemigos para que lo mataran? Solo puede haber tres verdaderas razones para ellos. Por avaricia. La mayoría de los comentarios se han inclinado a pesar de que la codicia fue el motivo que llevó a Judas a cometer su traición, puesto que él es que parece más obvio, pues. Con respecto a la venta de 30 monedas de plata, Mateo es el único que trae este dato, porque en su permanente esfuerzo por mostrar el cumplimiento de las antiguas profecías de Jesús, ve cumplida así una profecía de Zacarías. En cambio, Marcos cuenta que Judas fue a entregarlo gratis, sin pedir nada a cambio, y fueron los sacerdotes quienes por la alegría prometieron darle dinero. Judas había realizado un trato muy poco ventajoso, que revelaría escasa ambición, En lo relativo a lo protesta por el disfarro del perfume, Mateo nos cuenta que solo fue Judas el que indignó por el derroche, sino que todos los discípulos lo reprobaran por igual. Puede ser por odio. Algunos exagentes han puesto que Judas era un nacionalista, fanático y violento que pertenecía a un grupo de la época llamado los sicarios, cuyo objetivo era expulsar a los romanos de Palestina por cualquier medio. Judas había visto en Jesús a un líder influyente y poderoso que con su palabra y sus poderes milagrosos podría encabezar una gran rebelión judía contra los extranjeros que sojuzgaban a su pueblo. ¿Qué testimonios había sido más efectivo que el de uno de los más cercanos seguidores del Maestro? Finalmente, el suicidio, símbolo inequívoco de desesperación, no se acomoda bien con la hipótesis de su odio contra Jesús, el hombre que quiso cambiar a Dios. Judas era un hombre nacionalista y violento con sueños de poder y de grandeza, y no albergaba la menor duda de que Jesús podía hacer realidad ese sueño. Sin embargo, al promediar su vida pública, cuando se cambió el tenor de su prédica y comenzó a hablar de la necesidad de su pasión, de su muerte dolorosa, de sus sufrimientos,
La fe de Judas sufrió una dura crisis y su ánimo empezó a decaer, terriblemente desengañado. El primer signo de la tempestad interior aparece cuando Jesús, en su discurso de la sinagoga de Canafarnaum, rechaza el homenaje de la gente que quiere hacerlo rey. Judas entonces se dio cuenta de que el triunfo tan ardientemente deseado, el ideal que anhelaba, no llegaría. Jesús de ninguna manera quería a Judas en su maestro fuera crucificado, solo pensaba crear una situación en que Jesús se viera forzado a desatar su poder con un beso de amor. Pero al acercarse Judas a Jesús y besarlo, el Evangelio emplea el verbo katafilein, que significa besar afectuosamente en forma apasionada y repetitiva, y que se utiliza propiamente para indicar el beso característico del amante. Jesús no necesitaba ninguna identificación, y luego, dando un paso atrás con expresión de orgullo, esperaba que Jesús fulminase a su soldesca con un protesco y estableciera su triunfo definitivo. Un final como Dios manda. En ese momento en el que comienza la tragedia de Judas, que Jesús nunca había pensado en aniquilar violentamente a sus enemigos. Según el Evangelio, el cambio de actitud espiritual de Judas lo provocó directamente a la condena a muerte de Jesús. Luego Judas no quería la muerte de Jesús. La tragedia de Judas fue que se negó a aceptar a Jesús tal y como era, y trató de convertirlo en el que él quería que fuese. El drama de Judas fue del hombre que pensó que sabía más que Dios. Se condenó Judas. Una de las cosas más hermosas que se haya dicho de este apóstol la escribió Orígenes, el cual sugirió que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, se apresuró a suicidarse, esperando encontrarse con Jesús en el mundo de los muertos, y allí, con el alma al descubierto, implorarle el perdón. La Iglesia jamás encenó la condición de Judas. Más le valiera no haber nacido. Implica condenación entera. Jesús, y al verlo enfrentado a aquella muerte ignominiosa, volvió a sentir más fuerte aquel amor. Cuenta de Santa Teresa de Jesús que había un día se le apareció el Señor, a quien solía tratar con amorosa confianza.